vamos a hablar todo acerca de la ley de Ohm. Desde qué es la ley de Ohm, la fórmula de la ley de Ohm, cómo me aprendo esa dichosa fórmula de una manera sencilla, y muchas otras cosas interesantes. Comencemos. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm establece la relación entre las tres magnitudes eléctricas fundamentales de un circuito eléctrico. Esas magnitudes es el voltaje, la intensidad y la resistencia, en donde, para hacerles un acuerdo, el voltaje es la energía, que sería como la fuerza que se necesita para mover los electrones a través de un elemento conductor. En cambio, la intensidad, también conocida como corriente eléctrica, es el flujo de los electrones que se desplazan por el conductor. Y finalmente, la ley de Ohm también relaciona la resistencia, que es la oposición que presentan los materiales al paso o flujo de la corriente eléctrica. Y eso es lo interesante, que mediante una fórmula conocida como la ley de Ohm se puede relacionar una magnitud eléctrica con otra magnitud eléctrica, es decir, se reúnen tres magnitudes eléctricas distintas en una sola fórmula. Obviamente que estas magnitudes no son totalmente distintas, pues sí tienen una relación muy cercana, que con la ley de Ohm se confirma eso. Hablemos un poco más acerca de la fórmula de la ley de Ohm. Fórmula de la ley de Ohm. Esta es la fórmula de la ley de Ohm. Aunque si tenemos conocimientos de física, podemos despejar esta fórmula y así obtener otras dos fórmulas. Y cualquiera de estas fórmulas es la fórmula de la ley de Ohm. Así que no debes grabarte, sino que simplemente debes aprender una y luego despejas la fórmula y listo. No obstante, lo sé, a veces es todo un reto aprenderse una fórmula. Así que te voy a dar una frase que de seguro te va a ayudar a recordar la fórmula de la ley de Ohm. Para eso intenta visualizar la alegría que vas a sentir cuando recibas el examen que te hizo sufrir, que te mantuvo despierto estudiando toda la noche y solo quieres recibir el examen y decir: veo increíbles resultados. Pasé el año. Otra vez repite la frase escribiendo las iniciales de las palabras. Veo increíbles resultados. ¡Wow! Ahora solo ubica el igual y el signo de multiplicación y listo. Te memorizaste la fórmula. Pero, ¿y si no eres bueno despejando la fórmula? Haz lo siguiente. Otra vez repite la frase y escribe sus iniciales comenzando desde arriba. Veo increíbles resultados. Luego separa las letras y forma un triángulo como este. Ahora, si quieres hallar el voltaje, solo debes tapar el voltaje y te queda intensidad por resistencia. Si quieres hallar la intensidad, solo debes tapar la intensidad y ¿qué te queda? Voltaje sobre resistencia. Es decir, voltaje dividido para resistencia. Por último, si quieres hallar la resistencia, solo debes tapar con el pulgar la resistencia. ¿Y qué te queda? Voltaje sobre intensidad. Es decir, voltaje dividido para la intensidad. Y así de sencillo obtuvimos las tres fórmulas, en donde hay que aclarar lo siguiente. El voltaje se va a medir en voltios, que su símbolo es la letra V minúscula. La intensidad se mide en amperios y su símbolo es la letra A mayúscula. Y por último, la resistencia se mide en ohm y su símbolo es la letra omega. ¿Saben? Todavía tenemos que profundizar en la explicación de la fórmula. No obstante, quiero asegurarme de que hayan comprendido bien qué es la ley de Ohm. Por ello, hablemos acerca de la analogía de la ley de Ohm. Te comprendo mucho más de lo que te imaginas. Yo tampoco comprendía los conceptos de la ley de Ohm. ¿Qué es la intensidad? ¿Qué es el voltaje? ¿Qué es la resistencia? Y la razón era que para mí esos conceptos eran abstractos. No los podía visualizar como algo real. Y si tú no lo visualizas como algo real, con algo con lo que tú entiendas, se te complica un montón la materia.
Por ello te presento una analogía con la que comprendí esos conceptos. Imagina un tanque de agua muy lleno, en donde el tanque está conectado a una manguera, con una llave de paso como el que ves en el gráfico. Ahora dibujemos un circuito eléctrico básico. Aquí empieza la analogía, así que presta mucha atención. Cuando yo abra la llave de paso, el agua va a comenzar a fluir por la manguera. De igual manera, cuando yo aplasto el interruptor, cierra automáticamente el circuito y la intensidad va a circular por todo el circuito eléctrico. Entonces vamos a comparar a la intensidad con el flujo del agua que pasa por la tubería. Volvamos al gráfico y fíjate en el tanque de agua. ¿Qué pasaría si el tanque no está lleno de agua, sino que apenas está por la mitad? ¿Verdad que por la manguera el agua va a salir con menor fuerza, con menor presión? Pero imagínate que en vez de estar el agua a la mitad del tanque, apenas está cubriendo el piso del tanque. El tanque está casi vacío. ¿Verdad que si sucediera eso, el agua por la tubería capaz va a salir con una presión bajísima? Va a salir goteando el agua. Pero pensemos otra manera de aumentar la presión. Imaginamos que compramos una bomba de agua y la conectamos a esta manguera. ¿Verdad que va a aumentar la cantidad de agua que va a salir? No obstante, yo quiero aumentar más la presión del agua, así que voy a comprar una bomba de mayor potencia, lo que me da como resultado que aumentará la presión, dándome como resultado que va a salir mucha más agua en menos tiempo. Entonces podríamos decir que el voltaje es como la presión del agua. Entre mayor presión saldrá mayor cantidad de agua. De manera similar, entre mayor voltaje, mayor será la intensidad. Es decir, si tengo una batería de 24 voltios, la intensidad será el doble que si tuviera una batería de 12 voltios. Y eso lo vamos a comprobar en un circuito eléctrico, así que atento al video. Por último, ¿a qué crees que podríamos comparar a la resistencia? Podríamos comparar a la resistencia de un circuito eléctrico con la resistencia que presenta una tubería al ser más angosta. Pues al ser más angosta, una tubería va a provocar mayor resistencia al flujo del agua, haciendo que salga menos cantidad de agua. A diferencia de que si fuera una tubería más ancha, porque al ser una tubería más ancha va a salir mayor cantidad de agua en menos tiempo. O tal vez si te ayuda, mírale a la resistencia de un circuito eléctrico como la resistencia que puede existir en una tubería por obstrucciones dentro de ella. Por ejemplo, al tener sedimentos como la tierra, piedra, suciedad. Entonces, estos sedimentos que provocan resistencia al paso del agua va a ser similar a la resistencia de un circuito eléctrico, que va a dificultar el paso de la intensidad de corriente eléctrica. Por lo tanto, a mayor resistencia que exista, va a disminuir la intensidad de corriente, va a disminuir el flujo del agua. ¡Wow! Cada vez se entiende mejor qué es la ley de Ohm. Pero, ¿sabes qué te quiere decir la ley de Ohm? Análisis o explicación de la fórmula de la ley de Ohm. Es que sabemos qué es la ley de Ohm, conocemos su fórmula, pero no sabemos qué me quiere decir la fórmula. Entonces, para explicar voy a utilizar la fórmula de aquí, porque me ayuda a explicar mejor. Una definición de la ley de Ohm me dice que la intensidad de la corriente eléctrica que fluye por un conductor o que fluye por un circuito eléctrico es directamente proporcional al voltaje aplicado en los extremos del conductor o del circuito eléctrico e inversamente proporcional a su resistencia eléctrica. ¿Qué me intentará decir esto? Verán, lo que me quiere decir son dos cosas muy importantes. 1. Si aumento el voltaje, aumentamos la intensidad, o viceversa. Si disminuyo el voltaje, disminuyo la intensidad. Esto debido a que menciona en el enunciado que la intensidad es proporcional al voltaje. Pongamos un ejemplo. Y para entenderlo demostremos de manera teórica y de manera práctica. Bueno, aquí tenemos una pila de 1,5 voltios.
También tenemos un foco pequeño que presenta una resistencia de 0,8 ohm, que si utilizamos la fórmula de la ley de Ohm para hallar la intensidad, obtenemos que la intensidad es igual a 1,87 amperios. De igual manera, si medimos con el multímetro, obtenemos una intensidad similar de 1,9 amperios, 2 amperios aproximadamente. Ahora procedamos a ubicar dos pilas de 1,5 voltios, dándome como resultado 3 voltios, que si hallo la intensidad mediante la fórmula, obtenemos una intensidad de 3,75 amperios. De igual manera, si utilizo el multímetro, obtengo la intensidad de 3,4 amperios. Ahora ubiquemos los dos casos en la pantalla y veremos que se concluye lo que les había mencionado antes, que si aumento el voltaje, se aumenta la intensidad. Y ojo, la resistencia se mantuvo. La resistencia del foco se mantuvo en los dos casos, puesto que ocupé siempre solo un foquito. Sin embargo, al aumentar el voltaje, aumento la intensidad. Y eso se vio en que el foco alumbró más fuerte. Y alumbraría cada vez más fuerte si aumentáramos más voltaje, porque se aumentaría también la intensidad que pasaría por el foco. Sin embargo, como tenemos un foco que permite un voltaje de máximo 3 voltios, si aumento más voltaje se quemaría. 2. La segunda cosa importante que me quiere decir el enunciado es que si aumento la resistencia, se disminuye la intensidad, o viceversa. Si disminuyo la resistencia, se aumenta la intensidad. Esto debido a que menciona el enunciado que la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. Pongamos un ejemplo tal como hicimos anteriormente. Bueno, aquí vamos a mantener fijo el voltaje. No va a cambiar el voltaje. Por ello utilizaremos 4 pilas de 1,5 voltios, que me da como resultado 6 voltios. También tenemos un foco pequeño que presenta una resistencia de 0,8 ohms, que si utilizamos la fórmula de la ley de Ohm para hallar la intensidad, obtenemos que la intensidad es igual a 7,5 amperios. Sin embargo, no puedo conectar porque se quemaría el foco pequeño, porque solo soporta 3 voltios, como les había mencionado. Ahora procedamos a ubicar un foco pequeño más, dándome como resultado de 0,8 ohms más 0,8 ohms igual a 1,6 ohms, que si hallo la intensidad me da 3,75 amperios. No obstante, aumentemos otro foco más, un tercer foco, dándome como resultado una resistencia de 2,4 ohmios, que si hallo la intensidad me da 2,5 amperios. Mejoró la intensidad anterior. Esto comprobemos con el multímetro. Bueno, antes toca mencionar que no nos van a salir las mediciones exactas, es decir, lo que escribimos en el papel. Obtenemos que cuando son 2 focos me da 3,4 amperios y cuando son 3 me da 3 amperios. Bajó la intensidad y eso lo comprobamos con la luminosidad de los foquitos. Cuando son 2 ilumina más, pero cuando son 3 ilumina menos. Ahora pongamos en pantalla los dos casos y veremos que se concluye lo que les había mencionado, que si aumentó la resistencia, hago que la intensidad disminuya. Entonces, si la resistencia es grande, la intensidad de corriente disminuye. Si la resistencia disminuye, entonces la intensidad de corriente aumenta. Y ojo, el voltaje se mantuvo. El voltaje que proporcionó las pilas fueron los mismos en los 2 o 3 casos. Sin embargo, al aumentar la resistencia, que en este caso se aumentó incrementando el número de focos, se disminuyó la intensidad que pasó por los 3 focos, lo que provocó que al tener baja intensidad los focos iluminaban menos. Y si aumentamos más la resistencia, es decir, al aumentar más focos, la intensidad será cada vez menos, como lo pueden observar. Con 5 focos me da mayor resistencia, un total de 4 ohmios, por lo tanto va a disminuir la intensidad. Por ello los focos casi no iluminan. Entender eso es maravilloso, porque no aplicas la ley de Ohm por aplicar, si no entiendes la razón de trasfondo.
Pero también sé que algunos en este momento estarán preguntándose, ¿para qué estoy estudiando este tema? ¿Para qué me sirve en la vida real la ley de Ohm? Bueno, pues ¿para qué me sirve esta ley de Ohm? Parece gracioso, pero sí pasa a veces que te haces estas preguntas. Por ello te recomiendo otra vez mirar el video de la introducción a este curso de circuitos eléctricos. Ahí vas a comprender cómo distintos conceptos te hacen comprender algo más grande. Sin embargo, en este momento la ley de Ohm nos ayuda o nos sirve para hallar el voltaje, la intensidad o la resistencia de cualquier tipo de circuitos eléctricos, con tal que sepamos cuál es el valor de dos de sus variables cualesquiera, porque sabiendo dos variables podremos hallar la variable que nos falta. Ejemplos. Ejemplo 1. Haremos igual que antes. Ubiquemos los datos que nos proporcionó el ejercicio. Me dice que la resistencia es igual a 4 ohmios, que el voltaje es igual a 12 voltios y la incógnita del ejercicio es la intensidad de corriente. Por lo tanto, tapemos con la mano la intensidad en nuestro triángulo porque es lo que queremos hallar y te pregunto, ¿qué me queda? ¿Verdad que me queda el voltaje y abajo la resistencia? Pues en otras palabras me dice que la intensidad va a ser igual al voltaje dividido por la resistencia. Entonces reemplazamos los datos y nos queda que la intensidad es igual a 12 voltios dividido para 4 ohmios, que si dividimos en la calculadora me da como resultado 3 amperios. Conclusión. Así de sencillo pudimos ver la aplicación de la ley de Ohm en un ejercicio. Y aquí les dejo 2 ejercicios simples para que lo analicen. Mientras les cuento que me faltó algo importante de decirles. Es que hablé todo el video acerca de la ley de Ohm, pero no hablé de la persona que formuló la ley de Ohm. No alcancé a hablar del científico llamado George Simon Ohm, pero ya no les quiero abrumar con tanta información. Así que si quieren saber un poco más de este científico y cómo es que formuló la ley de Ohm, les dejo el video en la descripción. Está súper interesante.